Muy bien, estamos en 5 Días TV y hoy tenemos el gusto de poder hablar de un tema que nos apasiona, que es la infraestructura, y con un invitado de lujo de un país hermano. Para nosotros en 5 Días es un gusto poder tener hoy a Eduardo Frei Ruiz Tagle. Él fue presidente de la República de Chile entre el año 1994 y 2000. ¿Y por qué es un privilegio para nosotros hablar de esto y hablar con él? Porque es una persona que nos va a poder contar a ciencia cierta cómo ha sido esa experiencia exitosa de las alianzas público-privadas. Un camino que Paraguay comenzó a transitar ya desde el año 2013, pero que ha tenido dificultades a la hora de concretar o cerrar los contratos, y ha sido un camino que nos ha costado, pero que por lo menos en uno de los contratos que ya está vigente, creeríamos que tenemos una de las mejores rutas en nuestro país, que es la que nos lleva a Ciudad del Este, y eso ha impulsado a que este año por fin hemos adjudicado la segunda gran obra también que se va a hacer bajo este modelo. Y por eso nos parece que la experiencia de Chile, que ya tiene muchos años ya recorrido en esto, es importante para Paraguay, un país que está queriendo avanzar en este modelo de financiamiento, y hoy tenemos el gusto de poder tener al presidente con nosotros conversando aquí en 5 Días. Presidente, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Bienvenido a Paraguay. Gracias por la oportunidad y muy contento de estar. Hacía bastantes años que no venía, ¿Sí? así que he encontrado una ciudad absolutamente distinta de la que conocí. Pero bueno, hay dos eventos que yo me gustaría recalcar especialmente. Primero, los países no tienen normalmente toda la capacidad para invertir en todo lo que necesita un país. Totalmente. Y entonces la experiencia de los años nos ha dicho que el Estado debe cumplir labores en los sectores que más lo necesitan. Y eso significa salud, educación, seguridad ciudadana hoy día en el mundo, antes no era tema central. Y para eso, y con eso, los presupuestos se van agotando. Claro. Entonces, y yo lo aprendí esto de muy joven, no lo aprendí cuando llegué a ser presidente, porque yo soy ingeniero civil, estudié en la Universidad de Chile y después me fui becado a Italia, y me coincidió en esa época cuando se iniciaban las primeras obras en Italia de las grandes autopistas y Alemania. Uh-huh. Y así que en Italia estuve en una faena, un cantiere, como me dicen los italianos, tiene que ir a un cantiere, me decían, para que vea cómo es. Así que ahí estuve. Y cuando llegué a ser candidato dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer en Chile. Claro. Invitar a los privados a hacer la obra de infraestructura, porque nunca el gobierno va a tener la plata suficiente para todo. Y cuando hay que recortar, lo primero que recortan es la infraestructura, que es un gran error, porque la infraestructura y la construcción son los grandes movilizadores del país en empleo y en la pequeña y mediana empresa. No hay ninguna industria más importante que esa. Mire, por ejemplo, en Chile, que casi el 40 o 50% de los ingresos son la minería y el cobre, en total trabajarán 30, 40 mil personas, pero en la construcción trabajan cientos de miles. Claro, hoy día estamos con problemas porque tenemos casi 150 mil menos en la construcción. Entonces, ¿cómo se reactiva el país? En primer lugar, con la construcción. Y por eso, desde el año 94, cuando iniciamos esta política, hemos tenido un apoyo muy grande en el desarrollo de Chile. Y usted seguramente llegó a Santiago hace poco y del aeropuerto se fue al centro, hacia la parte alta, y usó una calle larga que se llama la Costanera Norte, 40 y tantos kilómetros, que cruza desde el aeropuerto hasta casi Barnechea, que ya está al subir a la cordillera. Esa licitación la hice yo. La hice el año 98-99, pero era tan grande el costo, porque en esa época las licitaciones eran mucho menores, eran de 100, 200 millones de dólares. Claro. Cuando licité la Costanera Norte, que hoy día cruza todo Santiago, eran casi 500, 600 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se podía hacer esto y financiarlo? Se hizo, y el año, yo terminé mi gobierno en el 2000, el 2004, se hizo esta obra. Hoy día, Santiago no podría funcionar sin eso. Totalmente. Y segundo, el costo sería gigantesco. Y tercero, lo hicimos en 4 años.
Y eso justo quería consultarle, porque siempre el problema es el espacio fiscal, ¿verdad? Porque dicen, bueno, no tenemos el espacio, tenemos que también, Paraguay tiene la ley de responsabilidad fiscal, tampoco nos podemos pasar de lo que dice la ley de responsabilidad fiscal. Y ahí es donde esta figura de las alianzas público-privadas pueden ser un factor clave como para darle un espacio, usted que ha manejado presupuestos también, presidente, para que el Ejecutivo pueda diseñar un proyecto, pero con el esfuerzo privado se puedan llevar adelante esos proyectos sin que requiera un mayor esfuerzo desde el sector público. Así es. La alianza público-privada es la fórmula, y lo voy a decir hoy día en mi conferencia, es la fórmula que han escogido muchos países para desarrollarse, crecer, sobre todo en la infraestructura y en la logística. Muy importante, porque siempre hablamos de infraestructura y nos olvida la logística. Y evidentemente que si nosotros no hubiéramos podido hacer esto, no tendríamos la infraestructura que tenemos. Porque, lógicamente, que cuando partimos con las autopistas, no había mucho problema. Los aeropuertos, muchos muy contentos. Cuando llegamos a los puertos, separaron los puertos, que sacaron la ley especial, fuera de la ley de concesiones. Después seguimos con las cárceles, con los hospitales, y después seguimos con el agua. Y cuando llegamos a hacer el agua, dijeron, van a privatizar el agua de Chile. Hasta el día de hoy algunos lo dicen. Y resulta que hace 25 años lo hicimos, y hoy día Chile tiene 99,7 del agua que es de cloacas, como dicen acá, totalmente limpia. Todas las aguas residuales en Chile hoy día pasan por una planta y vuelven a los circuitos de regadío o a cualquier otro, o se van al mar, pero están limpias. Hoy día se están reutilizando porque hay escasez de agua. Claro. Y eso es un valor incalculable. Y estamos entre los países, 5 o 6 países en el mundo que tienen 99,7% de las aguas tratadas en este mundo tan contaminado. Totalmente. Entonces, y ya para darle el último botón de la muestra, hace ya 2, 3, 4 años se inició en Chile la construcción de plantas desaladoras, porque la minería, que es uno de los grandes ingresos que tiene Chile, ocupaba mucha agua, y no había, porque hoy día en el desierto hay muy poca agua en el norte. Entonces, vimos los países, que entre ellos Israel, que tiene Israel casi toda su agua desalada. Iniciamos ese proyecto y hoy día tenemos casi 20 y tantas plantas funcionando y otras 40 proyectos en ejecución. Cuando todo eso esté terminado, Chile va a poder decir a todo su norte que tiene agua para consumo humano y tiene agua para regadío. Y todo eso lo han hecho con inversión privada. Y eso es un factor de crecimiento, de desarrollo, y que permite además al Estado ocuparse de las tareas más urgentes de la población y de los sectores más carenciados. Totalmente. Y ahí, presidente, sobre los tiempos, porque nosotros tenemos hace 12 años la ley, tenemos una concesión, digamos, bajo la ley de APP, que es la Ruta 2 y 7, pero los procesos parecen un poco lentos, ¿verdad? O llevan por lo menos 3 o 4 años de estudio de los proyectos hasta que finalmente termina eso ejecutándose en el inicio de unas obras. En la experiencia de Chile, ¿hay algunas maneras de acortar esos tiempos, de hacer que los procesos sean más cortos en la experiencia que tienen ustedes? Mire, uno de los problemas claves que vivo al comienzo es la carencia de proyectos. Entonces, como en las licitaciones originales, Chile invitó a todas las empresas del mundo, las que llegaron fueron de Italia, de Europa en general, de Alemania, los lugares donde se hacía esto. Entonces, tuvimos que muchas veces licitar no solamente la ejecución de la obra, sino que el desarrollo del proyecto. Y después, con el tiempo, ir construyendo una masa crítica en el Ministerio de Obras Públicas que pudiera hacer esos proyectos. O empresas de ingeniería, sector privado, que se pudiera licitar proyectos. Y hasta el día de hoy ese es un gran tema, la falta de proyectos. Entonces, en eso hay que actuar con gran decisión, como le digo al principio, licitando con ingeniería. Hoy día tenemos y hemos desarrollado como consejo una política de Estado que decimos, la obra de infraestructura dura 5, 10, 15 años, 20 o 30.
los grandes puertos, estamos construyendo un puente en el canal de Chacao que tiene 2.700 metros de un puente colgante, único en Sudamérica. Bueno, ahí ha costado mucho hacer la ingeniería, están con empresas internacionales también, y nosotros creamos un fondo para esto, tener fondos para hacer proyectos. Desgraciadamente los ministros de Hacienda, que son muy cuidadosos de los recursos y de las maneras de hacerlo, dijeron y descubrieron que esta era una herramienta fundamental para ellos, así que ya ahora se llama Programa País o Programa Chile, que lo ocupan los ministros de Hacienda para todas aquellas cosas que no pueden solucionar sin ley para financiarlas. Así que eso tenemos que recuperarlo. Y por otro lado, hemos presentado en este gobierno un proyecto para crear una institucionalidad para esto, porque si usted ve en el sector económico, no sé cuántas instituciones hay aquí, pero en Chile hay como 15 instituciones, regulan todo, el Banco Central, el Consejo Fiscal Autónomo, el Congreso Nacional, en fin. Pero en infraestructura no hay nada. Entonces nosotros decimos, creemos una institución público-privada que se ocupe de dar una mirada a largo plazo en obras que demoran 5, 10, 15 o 20 o más años. Entonces, en eso estamos y no hemos tenido mucha suerte con el actual gobierno con ese proyecto, pero esperamos que ahora en marzo, cuando cambie el gobierno, podamos sacar ese proyecto. Y esa institucionalidad dependería del presidente de la República con el Ministerio de la Presidencia, para mirar el país en estas obras que duran varios gobiernos. Claro. Cuando usted habla, nos falta proyectos. Nosotros hemos escuchado que nos han dicho, no todos los proyectos pueden ir vía APPs, ¿verdad? Porque nos decían, es rentable cuando es un proyecto de gran infraestructura o gran envergadura que va a tener un retorno para el privado. Entonces, a esos tipos de proyectos destinarlos la ley de APP y a otros proyectos más pequeños ver financiamiento público. ¿En la experiencia de Chile ha sido así o ustedes, incluso rutas vecinales o departamentales, han también desarrollado vía APP? Bueno, en un principio eran grandes obras, pero hoy día se licitan pequeñas obras. Por ejemplo, autopistas semirurales, líneas de alta tensión, que no son tan graves, salvo que sean de miles de kilómetros, pero después, hoy día en las autopistas chilenas se trata de que esas se preocupen del lugar por donde pasan. Por ejemplo, no pasar por el medio de las ciudades, hacer lo que se llama un bypass, para que no entren todos los vehículos al centro de la ciudad. Y en temas de regadío, por ejemplo, muchas pequeñas y medianas plantas para los sectores rurales. O sea, el tema se ha ido ampliando mucho y se ha especializado mucha gente. Al principio, como no teníamos ingeniería, después cuando se fueron creando estas grandes empresas que estaban en Chile, y hoy día también hay empresas chilenas funcionando en esto, lo que ha pasado es que ha habido mucha gente que trabajó en el sector público durante muchos años y que se ha incorporado a esas empresas que son las contratistas y las que hacen estas obras también. O sea que siempre se necesita gente especializada para los grandes proyectos y ayudar también a las empresas que ganan estas licitaciones para buscar el financiamiento. Claro. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia muy importante, muy notable. Durante mucho tiempo se puso en duda esto, sobre todo en el caso de las aguas, en el caso de los hospitales, en el caso de las cárceles. En un periodo de tiempo se paralizaron esas formas de concesionar, pero hoy día todo el mundo las demanda, porque si el fisco no tiene plata, la obra hay que hacerla, claro. No se pueden postergar por años y años. Claro. Entonces, este es el camino. Nosotros creemos que hoy día nuestro Consejo del CPI, que es muy transversal, es una de las instituciones más transversales en Chile, donde están todos los ministros de la obra de infraestructura, de vivienda, de planificación, de ¿cómo se llama? También de todo lo que es infraestructura, el sector transporte. Entonces, se cubre mucho el país, en todos los sectores. Y eso permite que el Estado tenga los recursos para hacer la obra más urgente de la comunidad. Y por otro lado, que este sector
Mire, mueve muchos cientos de miles de puestos de trabajo y de pequeña y mediana empresa. No hay ningún sector de la economía que tenga más trabajo de pequeña y mediana empresa como en la construcción. Entonces, además, en momentos de problemas, de déficit fiscales, porque como esta obra dura a veces 10, 15 años, pasan gobiernos buenos, gobiernos malos, gobiernos más o menos. Claro. Entonces, esto le da estabilidad también a la industria de la construcción. Previsibilidad, que es importante. Exactamente. Y el país puede programar mejor sus recursos y dónde los destina con mayor prioridad, digamos, frente a las grandes demandas de la población. Un tema que fue muy debatido acá cuando iniciamos nosotros este proceso fue la cuestión de la resolución de conflictos contractuales. Hay usted citaba muchas empresas europeas, nos ha pasado también a nosotros en los llamados que se hicieron aquí en Paraguay, muchas empresas europeas participando de estos procesos. Y muchas veces ahí se debatía, bueno, ¿confiarán en la justicia de nuestros países o tenemos que ir a un arbitraje internacional cuando haya algún tipo de conflicto? ¿Cómo lo han resuelto ustedes en la experiencia de Chile ese punto? En general, en el tema, yo diría que en temas internacionales que nos hayan demandado, creo que hay uno o dos de las cientos de obras que hemos hecho. ¿Por qué? Porque cuando partimos con la ley general, después fuimos aplicando leyes especiales. O sea, al principio, todo lo que fue autopista, carretera y aeropuertos se hizo con la ley marco. Pero después nos fuimos especializando. Para la ley de puertos, los puertos, todos los trabajadores se pusieron en paro. Tenemos que hacer una ley especial. Y hoy día ya 30 años que todos los puertos se hacen, son empresas estatales, públicas, pero la inversión la tiene que hacer el sector privado. Y eso se ha cumplido 100%. Y después ya cuando pasamos a temas más complejos como hospitales, como cárceles y sobre todo en el aspecto sanitario, ahí también sacamos una ley especial. O sea, hay jurisprudencia y hay sistemas de cuando se producen, cuando están en avance le contaba este puente famoso que está en Chile, que se ha hecho 2 veces la ingeniería de nuevo porque vino el terremoto, después vino unos temporales de 150 kilómetros por hora, hubo que rediseñar el proyecto, ampliar, digamos, la firmeza del puente, y eso significó costo adicional. Y ahí viene la negociación posterior con la empresa. Entonces, en general, el tema, más que el conflicto con la empresa, es más bien lo que pasa acá también, que de repente el Estado no tiene los recursos y no le paga a tiempo a la empresa. Claro. Más que tener conflicto con la empresa es porque no se paga. Y eso es producto también de que los Estados tienen que entender cuáles son sus prioridades, y si no se hace a través de este sistema, este tipo de obra al final en muchos países no se hace. Claro. Y eso es lo peor de todo. O sea, aquí la paralización es lo peor de todo. Y este podría ser un modelo, porque a nosotros, Paraguay siempre ha sido muy cumplidor cuando tiene que cumplir lo que tiene que ver con sus compromisos financieros, de bonos, pero cuando tiene que cumplir con empresas contratistas aquí a nivel local, es como que tiene cierta licencia o espacio para retrasarse en los pagos. Entonces, este modelo de financiamiento donde comparten el proyecto y también las ganancias es una vía para ir disminuyendo también ese problema que existe cuando el Estado te dice no tengo la plata para pagarte a tiempo. Claro. Eso es cuando cada día usted tiene más obras de concesiones y menos obras fiscales. Hoy día en la historia mundial se habla que los países que quieren avanzar en materia de infraestructura para el desarrollo necesitan a lo menos un 2,5 del PIB invertir en infraestructura. Hay obras que lógicamente no las puede hacer en particular, las tiene que hacer el Estado. Pero en todos estos países más desarrollados hay otro equivalente a eso, un punto, 2 puntos, que son del sector privado. Y nosotros, cuando partimos ya el 96, 98, el 2003 llegamos a tener algunos años en que el monto que se iba por concesiones era incluso más grande que el monto que el Estado destinaba a obras de infraestructura. Y bueno, después vinieron los problemas, 2014, después vinieron el COVID, estuvo el tiempo del famoso estallido, como dicen en Chile, pero que fue una asonada
espantosa que destruyó medio Chile, que todavía no estamos recuperando, pero ahí uno se da cuenta cuando hay resiliencia y estas grandes obras y las empresas que se ocupan. Hoy día tenemos empresas de todos lados. Entonces esas empresas tienen mucha responsabilidad en lo que hacen, cómo hacen y cómo se desarrollan sus proyectos, desde que comienzan hasta los años de operación que tienen. Piense usted que hoy día tenemos fondos, y lo digo con orgullo, porque a mí me criticaban mucho cuando hice que el sector privado entrara a las aguas sanitarias en Chile. Hoy día, muchas de las empresas sanitarias en Chile tenemos 56 empresas. Aquí no hay ningún rincón del territorio que no tenga una empresa sanitaria. O sea, el tratamiento de agua servida está en los sectores más pobres del país. Y entonces, lo que pasa es que es tan el nivel de eficiencia que hay, la responsabilidad para abordar las obras, que hay empresas japonesas, que son grandes consorcios japoneses, que son dueños de empresas sanitarias en Chile. Tenemos a los fondos de pensiones de los profesores de Canadá, fondos de pensiones de los profesores de Canadá, de Ottawa y otras regiones, que invierten en esas empresas sanitarias. Entonces, cuando me criticaban tanto porque hicimos esto, yo digo, oye, si los profesores de Canadá vienen a invertir en estas empresas, por algo será, pues totalmente. Habrá todo una especialización, un desarrollo, una perspectiva, que la gente cuando termine sus años de trabajo se va a encontrar que los fondos están ahí y no que han desaparecido, sí, como tantas veces han desaparecido. Claro. Finalmente, presidente, usted nos dijo al inicio que después de muchos años volvía a Paraguay y lo ha visto cambiado a Paraguay. ¿Qué visión tiene hoy sobre el desarrollo que está teniendo Paraguay? Mira, lógicamente que de partida volver después de tantos años ha cambiado totalmente el panorama. O sea, es otro mundo, otra sociedad, lo mismo que pasa en Chile. Tú ves lo que ha pasado en 20 y tantos años. Lo importante es eso, mantenerlo, que llegue a todos los lugares, y por eso es tan importante que esta iniciativa que comenzamos en Chile, que nos asociamos con la gente ¿cómo se llama?, de Australia, para hacer este proyecto, que tienen gran expertise mundial ellos, y ya hemos avanzado mucho en Chile en eso. Entonces, siempre, y hemos estado trabajando, la gente de nuestro CPI, con autoridades de este país y con todos los gremios de la construcción, para ir viendo todos estos problemas. Por ejemplo, como tú decías en un momento, a veces las empresas se quejan porque no les pagan. Bueno, es muy distinto a una empresa que está haciendo un contrato con el fisco que una empresa que está haciendo una gran obra de construcción con financiamiento internacional. Claro. Entonces, las perspectivas son otras. Y en ese sentido creo que hay un punto clave aquí. Y yo siempre digo que lo que estamos viendo en Chile, el problema más serio que tenemos, fuera de la seguridad y fuera del proceso de bajo crecimiento que tenemos, lo más importante es el mundo político. O sea, no podemos tener como en Chile, que hay un Congreso que tiene 26 partidos políticos. Cuando la política llega a esos niveles y se transforma en una... Yo digo, las pymes en Chile, ahora no hay partidos políticos, hay pymes. Porque cuando hay 26 partidos políticos es difícil gobernar. Claro. Entonces, a la larga, la sociedad moderna está muy intrincada, está muy todo relacionado. Aquí un fenómeno en una parte repercute en el resto, así que... Y yo creo que a mí me interesa mucho que Paraguay tome con mucha fuerza esto, porque va a ser bueno, y además en un momento oportuno, porque aquí tienen que hacer grandes inversiones, así como se hicieron las represas hace, no sé, 20 y tantos, 30 años. Hay que hacer nuevas obras de infraestructura y desarrollar el país. Y hoy día, en el lugar en que tú vayas del mundo, esto lo ves. Y sobre todo en el Asia. Yo he trabajado mucho en el Asia, inicié el ingreso de Chile a PEC en el año 94. Hoy día el 60% de todo el comercio exterior de Chile está en el Asia. Y ahí aprendimos. Colaboración público-privada es la clave
para desarrollar los países. Y eso nunca hay que perderlo de vista. Y una última, que Paraguay haya alcanzado el grado de inversión, ¿ayuda en algo en atraer más empresas interesadas? ¿Le da un Lógico. mejor marco jurídico también a Paraguay? Lógico, cuando los estados son más solventes y son ordenados y hacen bien su pega, tienen la confianza internacional. Además, no es como antes, hace 40 años, tú para averiguar lo que pasaba en cada país había que ser un erudito o un especialista. Hoy día no, hoy día con la era moderna en que vivimos, que está todo, tú aquí tienes un celular y aprietas un par de... y sabes todo lo que pasa en el mundo. Claro. Antes no pasaba eso, tenías que investigar con qué empresa, si una empresa venía de, no sé, de Gracia, cómo sabes tú su solvencia, en fin. En cambio hoy día no, porque estamos todos conectados, porque vivimos en un mundo que es... Yo hablo siempre con mis nietos, les digo, yo cuando estudié ingeniería, estudié con la red de cálculo. Ustedes se apretan un botón aquí, saben todo el mundo. Eso es una ventaja que tienen que nosotros no tuvimos en ese tiempo. Totalmente. Entonces, eso ayuda también a que estemos todo el mundo conectado. Hoy día el mundo es un pañuelo. Totalmente. Presidente, muchísimas gracias por su Muchas tiempo. gracias. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros entonces el expresidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz Tagle, conversando sobre la infraestructura y la inversión en Chile, la experiencia de Chile y cómo podemos aplicarla a Paraguay.